¿Lo tienen todos? Muy bien. Entonces damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 6 en adelante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Señor, bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento, no deje de alabar, de bendecir al Señor. Gloria a Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? ¿Qué pasó con Caín? Caín había aprendido, tenía la capacidad de labrar la tierra. Fue algo que aprendió. La Biblia no tiene un orden cronológico. A veces hay personas que cuando leen la Biblia creen que la Biblia tiene, desde el primer capítulo va avanzando hasta el último en orden. La Biblia no tiene ese orden. La Biblia te puede estar hablando de una cosa ahora y después retrocede a otro tiempo anterior al que estaba hablando. Uno tiene que saber entender que la Biblia no tiene un orden correlativo, que no es un orden cronológico, como decía, de las cuales nosotros vamos siguiendo el hilo, ¿verdad? No es así. Por eso que cuando ocurre este hecho con Caín, ya habían pueblos, ya había mucha gente. Lo que pasa es que la Biblia no menciona mucho, porque la Biblia lo que hace es hablar de los personajes que tienen una historia importante y que nos van a servir a nosotros para entender el comienzo del pecado y de las cosas buenas y malas que hicieron los hombres. Pero la Biblia no es un libro de la biografía de todas las personas, de cómo se iniciaron las ciudades una por una, ¿no? Simplemente cuenta historias importantes para Dios, que para nosotros Dios la dejó como un ejemplo a seguir o a no seguir. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4, donde se nos habla que nacen Caín y Abel, ya habían pueblos, ya habían pueblos. Algunos dicen, pero ¿no fue Caín y Abel los primeros? Bendito el Señor. No, ya habían pueblos. Dios, amado hermano, traza esta historia para hacernos ver lo que sucedió con este hombre, Caín. Caín aprendió a labrar la tierra. Alguien le enseñó la agricultura. Como Abel, pastorear las ovejas. Alguien le enseñó. No es que ellos de pronto comenzaron a hacerlo. Alguien le enseñó. Porque todo trabajo, por pequeño o grande que sea, tiene su técnica,
tiene su forma en que hay que trabajarlo. Entonces, las personas aprenden, van aprendiendo acerca de cada trabajo que se realiza o en el cual ellos se involucran. Nadie nace sabiendo, hay que aprender en el camino. La capacidad de Caín para labrar la tierra era buena. Era un don, es un don, porque cada persona, si usted analiza, si usted se da cuenta, cada persona tiene un don exclusivo para ciertos trabajos. No todos tienen el arte en sus manos para ser carpinteros, para fabricar muebles, para hacer esto, lo otro, para construir una casa. O sea, se requiere arte, se requiere conocimiento. No se trata de hacer por hacer. Se trata de que usted tiene que tener como especie de un don para ese tipo de trabajo. Por eso hay personas que en los trabajos se destacan. Para ellos, ese trabajo es su vida. Les gusta ese trabajo. Saben hacerlo, se han perfeccionado. Está innato en ellos. Por eso usted puede ver que no todos los médicos son buenos, pero hay médicos que son buenos. Hay médicos que te miran y ya más o menos tienen un 60% de qué es lo que usted tiene. Con solo mirarlo, es su capacidad. Es como especie de un don, un talento, que tenemos todos. Algunos tienen varios talentos. Pueden realizar varios trabajos y lo hacen muy bien, que son trabajos que requieren ingenio, habilidad, gracia, dibujar, construir, hacer un mueble, pintar. No todas las personas son capaces de eso. Entonces, estas habilidades, las personas nacemos con ciertos talentos que nos destacan, bendito el Señor. Es como en el campo deportivo. En el deporte, no todos juegan fútbol, no todos saben de básquet, no todos juegan golf, no todos juegan béisbol, pero hay gente especializada. En las Olimpiadas hay gente especializada en salto de garrocha, en salto alto, en salto largo, en carrera de 100 metros planos, en maratones. Si usted pone a una persona a correr 100 metros planos, de repente no puede, no tiene velocidad, pero lo pone en una maratón y tiene una resistencia bárbara. Y puede estar horas corriendo y no se cansa. Pero si lo pone a una velocidad, se cansa enseguida. Sin embargo, hay otros que no pueden resistir tanto, pero son veloces. 100 metros planos corren como una gacela. Y así, cada uno parece como que tiene una habilidad escondida, innata en cada una de las personas, ¿no? Caín no se hizo labrador de la tierra porque no tenía nada que hacer o porque, bueno, no quedó otra. No, se hizo labrador de la tierra porque él encontró en labrar la tierra su lugar. Él entendió que eso era para él. Mientras que Abel encontró que su lugar no era labrar la tierra, era pastorear las ovejas, tratar con los animales. Eso era lo que a él le fascinaba y lo sabía hacer muy bien. Le gustaba. Y a Caín también le gustaba su labor. Y esos son talentos, bendito el Señor. Talentos que tienen las personas. Y de hecho Dios los ha colocado. Así que Caín, durante el tiempo desde que nació hasta que se hizo hombre,
Pues Caín era una persona normal, correcta. Adán y Eva, a pesar de que habían pecado, ellos sabían bien quién era Dios y seguían buscando a Dios. No es que después que fueron expulsados del huerto, ellos ya se quedaron sin Dios y ya no quisieron saber más de Dios. No, ellos siguieron buscando a Dios. De tal manera que cuando nace Abel, dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea, Dios estaba en la vida de ellos. Habían pecado, habían sufrido las consecuencias de sus pecados, habían sido expulsados del paraíso. Pero eso no quitaba que ellos siguieran amando a Dios y le siguieron buscando, ya bajo el clima de la alteración de todo por el pecado, pero le siguieron buscando. ¿Cuánta gente hay que conoció a Cristo y luego se apartó y luego decidieron buscarle? Después de su pecado decidieron buscarle. Sufrieron, lloraron por su pecado, pero al final se reconciliaron y siguieron adelante con el Señor. Eso pasó con Adán y Eva. Ahora, ¿dónde empezó todo? ¿Dónde empezó el problema de Caín? ¿Qué es lo que pasó? Todo empezó con una ofrenda. Todo empezó allí, en el tema de dar una ofrenda. Tal parece como que Adán y Eva habían establecido un día para presentar ofrenda a Jehová. Porque Caín trajo su ofrenda, fue el primero. Caín fue el primero, si usted lee la Biblia, fue el primero en traer su ofrenda. Y después Abel. Parece que era en ese orden. Pero Caín trajo su ofrenda, luego Abel. Y para que los dos trajeran su ofrenda al mismo lugar, porque no es que Caín ofreció su ofrenda en un lugar y Abel lo ofreció en otro lugar. Esto era una cuestión familiar. Para presentar la ofrenda a Dios, parece que la familia se reunía. Fijaban un lugar establecido y un día, una fecha. Y entonces traían su ofrenda. Y ellos demostraban con eso que había un reconocimiento a Dios, que había un reconocimiento, un amor, una reverencia. Y por lo tanto su ofrenda era la señal de su devoción, de su reconocimiento, de su exaltación a Dios, de decirle a Dios: aquí estoy, te doy lo que yo he logrado con mis manos, el fruto de mis manos te traigo, bendito el nombre del Señor. Era una especie también de agradecimiento. Te agradezco por haberme dado las fuerzas, haberme dado la salud, haberme bendecido con la tierra, haberme bendecido con los animales, haberme provisto. Y aquí está, te traigo una ofrenda en agradecimiento, en reconocimiento a ti. Entonces ese día era un día especial. Y era un día donde Dios también se manifestaba, hermano. Donde Dios se manifestaba. O sea, esto no era una cuestión solamente de que le traían la ofrenda y ahí quedaba todo. No, había una manifestación divina. Dios se manifestaba, porque Dios respondía a esa acción. Para Dios siempre fue importante. Cuando un hombre y una mujer presentan a Dios algo, para Dios siempre eso fue muy importante. Y Dios valoraba ese acto, lo valoraba mucho. Por eso está establecido en la Biblia como un mandamiento, bendito el nombre del Señor. Y llegó ese día y ambos presentaron su ofrenda, Caín y Abel.
Caín presentó del fruto de la tierra y trajo. Pero Dios ve mucho la motivación. Para Dios vale mucho el corazón. Dios no está interesado ni en las hortalizas, o no estaba interesado ni en las hortalizas ni en las ovejas. Estaba interesado en el corazón de Caín y de Abel, de Adán, de Eva y de todos los hombres que en ese tiempo vivían. Es como hoy. Dios está interesado en nuestro corazón. Él quiere saber cuáles son nuestros pensamientos para con Él y cuáles son nuestras actitudes para con Él. El salmista lo comprendió fehacientemente y dijo: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Cuando el salmista expresó eso, él estaba claro de que Dios, eso era lo que veía. Los dichos de nuestros labios, si eran palabras de fe o si eran palabras de incredulidad. Si los pensamientos, que son las intenciones de nuestro corazón, eran positivos o eran negativos, eran buenos o eran malos. Dios siempre lo ve en la vida de cada hombre y mujer en el mundo. Él observa eso desde el cielo. Dios se levanta de su trono cuando ve a un hombre, a una mujer con un sentimiento noble para con él, lo que nosotros llamamos buscar a Dios. Cuando él ve a un hombre, una mujer que con sus pensamientos y con su corazón invoca a Dios de verdad, con el deseo de encontrarlo, Dios se levanta de su trono. A Dios le agrada ese tipo de pensamientos, de intenciones y de actos y de palabras. Las expresiones nuestras en la oración de alabanza, de reconocimiento que le hacemos a Dios, Dios lo evalúa. Dios analiza con qué sentido va, con qué sentimiento está. Y cuando una persona lo hace de corazón, entonces la presencia de Dios se manifiesta. Y la persona se quebranta ante la presencia maravillosa de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Bendito el Señor. Y Dios se torna bondadoso. Se manifiesta, hermano. Quiero que sepan eso. Que Dios se manifiesta ante la acción de un hombre y de una mujer que honra a Dios. Sea en la oración, sea con tu ofrenda, sea con algún acto bueno, Dios se manifiesta. Porque presentar la ofrenda a Dios era el acto físico. Pero detrás de ese acto estaba la devoción, estaba el sentimiento y estaba la oración. O sea, el que presentaba su ofrenda daba unas palabras. Aquí está mi ofrenda, Señor. Te la dedico a ti con todo mi corazón. Esto te pertenece a ti. Lo he hecho con amor para ti. O sea, había una expresión. Es como cuando llega el día de la madre o el día del padre, el cumpleaños de un ser querido y le traemos un regalito, ¿no? No es solamente le tiramos el regalo y ya, pues no, acá está tu regalo. No, detrás de esa acción hay un abrazo, hay unas palabras, ojalá te guste, lo hice con mucho cariño para ti, disculpa la pobreza, pero con todo mi corazón. O sea, esa expresión es una expresión de amor,
de respeto, de reconocimiento hacia una persona que amamos, que apreciamos. De la misma forma es con Dios. La manifestación nuestra cumple, hermano, un propósito que tiene que honrar a Dios. Tiene que honrar a Dios. Parece que Caín no tenía ese respaldo, no tenía esa intención, esa voluntad de dar una ofrenda con esa devoción y ese amor. No fue suficiente. Su nivel de dar no fue aceptada. No recibió ninguna bendición, porque Dios no vio detrás de esa ofrenda un corazón de amor, un deseo de honrar a Dios, un reconocimiento de que esto te pertenece, es para ti. O sea, eso no hubo. Cualquiera puede sacar hoy unas monedas y echarlas. Eso lo hace cualquiera. Pero esa acción que hace cualquiera no tiene ninguna bendición, porque es un acto de compromiso, en algunos hasta de mala voluntad, pero en otros hay algo importante. Sabe que es importante, que esto no es una cuestión solo de dar, que aquí hay una relación, hay una intimidad, hay un reconocimiento. Y lo que yo dé, sea mucho o poco, tiene que ir con mi corazón. Si mi corazón no está alegre para dar, entonces esa ofrenda es inválida. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. El dador alegre es el que da con gozo. Dios ama al dador alegre. Parece increíble, pero fue por esta razón donde empezó una condición crítica en Caín. El no verse aprobado. Porque cuando Abel trajo, dice que trajo lo mejor de sus ovejas. Dios se agradó de Abel. Dios bendijo a Abel y se manifestó. Tal vez descendió fuego del cielo, tal vez consumió la ofrenda de Abel, tal vez era así la forma en que Dios se manifestaba. La ofrenda de Caín no pasó nada, pero con la ofrenda de Abel sí pasó. Hubo un fuego celestial que descendió. Entonces, esa manifestación visible generó en Caín una envidia y un descontento. Si yo también he traído mi ofrenda, yo también he dado. ¿Por qué Dios no aprueba mi ofrenda si yo he trabajado duro en la tierra? He labrado. ¿Acaso yo le he traído cosas podridas o cosas malas? He traído frutos buenos. He traído bastantes frutos buenos que he trabajado con mis manos. ¿Por qué Dios no aceptó mi ofrenda? ¿Por qué aceptó la ofrenda de mi hermano y no aceptó la mía? Yo también he cumplido en venir. El día fijado, aquí estamos, yo estoy acá. ¿Por qué Dios no me ha bendecido a mí? ¿Por qué Dios no se ha manifestado a mi ofrenda? No ha bendecido mi ofrenda. Ha bendecido la ofrenda de mi hermano. Bendito el Señor.
Hay una palabra que Dios le dice a Caín porque a raíz de este acto, Caín cambia su rostro. Su rostro se muestra ahora enérgico, molesto. Tiene pensamientos que no son buenos contra su hermano. Comenzó a aparecer un odio, un rencor, una amargura contra su hermano. Su hermano no tenía la culpa de que Dios no aprobara su ofrenda, pero él no podía desquitarse contra Dios. Su molestia tenía que desquitarse contra alguien. Así que su hermano, porque yo soy el mayor, podía decir Caín, y por lo tanto yo merezco la aprobación. Y se ensañó Caín y demudó su rostro, decayó su semblante, dice la Escritura. Ya no era el Caín de siempre. Su rostro estaba amargado. Cuando usted ve una persona amargada, esa persona tiene un problema de orden espiritual. Algo está pasando en su corazón, por lo cual esa persona no tiene alegría, no tiene gozo. Está amargado, está atribulado. Hay un rostro como de cólera, está fruncido o fruncida. Y eso demuestra que algo ha pasado en su interior. Algo no está bien, algo salió mal o le salió mal, algo no fue aprobado para él, para su beneficio. Tal vez fue todo lo contrario. Las cosas le salieron mal. Entonces está molesto, está molesta. No se siente bien. Dios se le manifestó a Caín. Dios estaba preocupado con Caín porque Dios se preocupa. Dios se preocupa por los cambios de ánimo que nosotros tenemos. Dios se preocupa por los pensamientos que podemos tener, por las acciones que empezamos a hacer. Dios se preocupa. Y entonces Dios se manifestó a Caín. Porque Dios seguía hablando con el hombre. Dios hablaba con Adán, Dios hablaba con Eva, con Abel y con Caín. Dios le hablaba. Para ellos no era una sorpresa que Dios le hablara. No le hablaba ya como en el tiempo cuando estaban en el huerto, pero la voz de Dios lo escuchaban. Y eso lo escuchó Caín. Porque Dios se le manifiesta y le dice: Caín, ¿por qué te has ensañado contra tu hermano? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Entonces Dios le da respuesta a lo que a él le estaba pasando. Es como si Dios le dijera: ¿tú quieres saber qué es lo que ha pasado? ¿Quieres saber por qué yo no he aprobado tu ofrenda? Porque si hicieres bien, ¿no serías enaltecido? Hay una respuesta para el enaltecimiento: hay que hacer el bien. O en otras palabras, hay que hacerlo bien, como a Dios le agrada, como Dios quiere. Eso es hacer bien las cosas. Y Dios le dice: si hicieres bien, ¿no serías enaltecido? Pero si hicieres mal, el pecado está a la puerta. ¿Qué es el pecado? El pecado es lo que nos separa de Dios. Le está diciendo: estás a punto de ser separado de mi presencia. Si tú no haces bien, el pecado va a estar rondándote, porque no estás haciendo bien.
Todavía el pecado no se ha apoderado de ti. Todavía está en un estado de pensamiento, de intención. Tienes amargura, pero todavía no has consumado el pecado. No has hecho daño todavía. Pero ya estás en una acción mala. Estás con propósitos malos. Y esa intención, esa voluntad de querer hacer algo malo, hace que el pecado esté ahí a tu lado. Pero con todo y todo, mientras tú no lo consumas, el pecado estará todavía bajo tu deseo. Tú te podrás enseñorear del pecado. Todavía puedes vencerlo. Todavía puedes evitarlo. Puedes destruir el pecado. Ese pecado que está viniendo a tu mente, tú lo puedes destruir. Todavía estás a tiempo. Y lo deja ahí. Después que Dios le advierte y le muestra y le enseña cómo son las cosas, Dios lo deja. Porque ahora dependía de él. Ya Dios le había hablado, ya Dios le había mostrado y ahora dependía de él. Él tenía que tomar medidas a lo que le estaba pasando. Él tenía que hacer lo correcto. Él tenía que retractarse de sus pensamientos para actuar correctamente. Dios estaba esperando eso. Si él se hubiera retractado, si él hubiera cambiado de parecer y hubiera entendido que no fue aceptada su ofrenda porque su corazón no estuvo a la altura de la situación, si él se hubiera retractado, hubiera comprendido y hubiera enmendado el asunto y hubiera dicho, pues la próxima voy a traer mi mejor ofrenda, la voy a traer de otra manera. Si él hubiera hecho eso, tal vez Dios le hubiera aceptado su ofrenda en la segunda. Y Dios lo hubiera bendecido. Porque Dios solo esperaba que él entendiera. ¿Qué más podía hacer Dios con él? ¿Qué más puede hacer Dios con nosotros? Dios nos enseña su palabra. Dios nos muestra el camino. Y luego nos deja para saber qué reacción vamos a asumir, qué actitud vamos a tomar. Si hemos entendido o no hemos entendido. Entonces, después que Dios lo deja, seguro pasan algunos días, pero el corazón de Caín estaba dañado. No podía contener su cólera. No podía ser capaz de entender que estuvo mal él, que él estuvo mal, que él actuó mal. No lo entendió. ¿Y qué hizo? Maquinó cómo matar a su hermano, porque lo tuvo que maquinar primero. No es que un día apareció y lo mató, no, primero lo maquinó. ¿Por qué lo maquinó? Porque iba a ser el primer homicida, la primera muerte violenta en el mundo. Y eso iba a ser inaceptable para todos los hombres. Toda la gente de esas regiones no iban a tolerar algo así. Para ellos era un hecho execrable, era una cosa terrible. Lo iban a matar.
lo iban a matar. Pero al final pudo más su deseo, su voluntad, su maldad, haciendo a un lado a Dios, a sus consejos, a su voz. Invitó a su hermano malamente, camuflado con un cariño, porque lo llamó para ir al campo. Abel estaba ocupado en sus cosas, pero él de alguna manera lo sedujo para que fuera al campo. Tal vez con engaños de algo. Abel inocentemente fue. La muerte de Abel fue terrible, porque Caín usó alguna herramienta, algo que estaba hecho de piedra, y estando de espaldas, porque actuó como un cobarde Caín, le golpeó el cráneo. Y no fue una vez. Tuvo que haberle dado hasta ver que ya estaba muerto. Era su hermano. En ese momento se cegó. El enemigo se apoderó de él y levantó su mano y lo mató terriblemente. Abel sufrió una trágica muerte. No sé si escondería el cadáver, lo lanzaría a un río, a un barranco, no lo sé. Si cavaría en la tierra y lo enterraría, no lo sé. Pero Dios se le aparece otra vez. Dios se manifiesta a Caín. Y estas son las palabras que Dios le dice. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía lo que había pasado? Sí sabía. Pero Dios siempre busca respuestas de nosotros. Dios busca una respuesta. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y Caín respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Ya Caín tenía una actitud déspota, irrespetuosa. Lo vemos en nuestros hijos. Cuando ocurre algo y vemos a nuestros hijos en una postura rebelde, es porque está en algo malo. Cuando una persona, sea un hijo, un hermano, un compañero de trabajo, de estudio, un hermano de la iglesia, cuando está en una posición, en una postura reacia, rebelde, con una respuesta dura, fuerte, es porque está en algo malo. Nadie que está en una actitud buena, haciendo bien las cosas, tiene un rostro agresivo ni está rebelde. El que hace bien las cosas está más dócil que nunca. Está más bueno que nunca. A todo le sonríe, su mirada es transparente, es una mirada amistosa, pero cuando estamos en algo malo, cambiamos, nos ponemos rebeldes. Es algo innato. A veces ni cuenta nos damos. Pero la actitud, la manera de mirar o el no querer mirar, el seguir de largo,
Tú estás allí, sabe que tú estás allí, pero sigue de largo, no te quiere saludar. Se hace el que no ve. Pero esa actitud refleja que hay algo en su corazón que no está bien. No está bien. Y es peligrosísimo. Porque eso es lo que le pasó a Caín. Caín estaba con una actitud totalmente de rebeldía. Dios se manifiesta a Caín y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Qué sé yo de él? Mentiroso. No podía entender que Dios lo sabe todo. En ese momento él no lo entiende. Está cegado. Eso demuestra que aun cuando consumó su acto de venganza, de cólera, esa acción no satisfizo su corazón. Porque otro podría decir: bueno, ya lo maté, pues no, ya. Hice lo que quería hacer. Me tranquilizo. No, él no estaba tranquilo. No podía estar tranquilo. Nadie que hace lo malo puede estar tranquilo. Aún después de hacerlo, no puede estar tranquilo. Porque ha hecho mal. Y el que hace mal, Dios lo está mirando. Y lo está mirando fijamente. Entonces, al ver esta actitud, el Señor le declara a él su condición. Le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano pide justicia. Entonces, Dios declara algo que Caín nunca se imaginó. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Qué terrible. ¿Sabe lo que significa ser maldito, hermano? Ser maldito es ser del diablo. Ser maldito no es que no tengas dinero, que estés pobre, que no. Ser maldito es ser del diablo, es como que Dios te ha dado las espaldas. Tú no tienes la gracia de Dios para nada. Estás maldito. Y eso es lo peor que le puede ocurrir a un ser humano. Estar maldito. Ser parte de la oscuridad, de la obra demoníaca, de la maldad. Eso es lo que Dios le dijo: tú eres parte ahora de la maldad, de la oscuridad. Estás maldito. Bendito el nombre del Señor. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces, aquí viene el tema. Miren lo que dice Caín. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Por qué lo iban a matar? ¿Por qué él dice cualquiera que me hallare me matará? ¿Por qué razón lo iban a matar? ¿Por qué querría la gente matarlo? Por lo que había hecho. Por haber matado a su hermano. Eso iba a correr como pólvora.
Oye, el hijo de nuestro ancestro Adán mató a su hermano. Hay que lincharlo, hay que matarlo. La gente se iba a enardecer. Por eso él dice, me botas, yo me voy, pero cualquiera que me hallare me matará. Me van a matar por esto. Entonces Dios le dijo, nadie te tocará. Yo voy a poner una marca en ti, una señal, una marca que será una señal para que nadie te toque. Algo visible apareció en su cuerpo, en su rostro, en su frente, no sé. Pero era algo que todo el que lo viera sabía que estaba maldito. Nadie podía matar a un maldito porque tomaría la maldición. Dios puso una marca en él. Yo les pregunto a ustedes, ¿habrán malditos hoy? En este tiempo, gente que está bajo maldición, sí la sabe. Creyentes que están bajo maldición, también los hay. ¿Y por qué? Porque hicieron algo de la cual Dios no les pasó por alto. Fue grave. Y Dios se desagrada. A diferencia de la época de Caín y de todas las épocas, la gracia de Cristo es más poderosa que la maldición. El amor de Cristo y la salvación que Cristo ofrece rompe toda maldición, porque Él se hizo maldito en la cruz por nosotros. Él llevó nuestra maldición. Por eso lo único que puede quitarle la maldición a una persona es la sangre de Jesucristo. El perdón de Cristo es lo único, la única esperanza que puede tener. El asesino, el violador, el sicario, el terrorista, el brujo, el hombre que ha hecho pacto con el diablo, el hombre que ha matado a su madre, a su padre, el hombre que ha matado a su hermano, el hombre que ha matado a su propio hijo, o sea, son malditos. El hombre que golpea a su madre está maldito. El hombre que maldice a su padre o a su madre está maldito. Son cosas que lo hacen maldito. La oscuridad está sobre él o sobre ella. El enemigo toma control de su vida. A no ser que venga a los pies de Cristo. Porque no existe un pecado que el Señor no pueda perdonar, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero después de ahí, todos los pecados son perdonados. Si se arrepiente. Si se arrepiente. Bendito el Señor. ¿Y qué cosa es arrepentirse? No volver a hacer nunca más lo que hizo. Eso es arrepentimiento. Podemos equivocarnos, fallar, pero un arrepentimiento sincero es nunca más, Señor. Y nunca más. Eres perdonado. Y eres enaltecido. Porque al que se humilla, Dios lo enaltece.
Y al que se enaltece, Dios lo humilla. Bendito el nombre del Señor. Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida. Cada uno tiene su lado malo, como su lado bueno. Luchamos contra nuestro lado malo, batallamos contra nuestra carne, contra nuestros deseos. Y a veces perdemos hasta algunas batallas. Pero Dios es un Dios que ve el corazón. Él sabe cuando una persona está arrepentida de lo que hizo. Él sabe cuando una persona tiene dolor de haber hecho lo que hizo. Dios lo ve, Dios lo sabe. Nadie más tiene esa capacidad de saber lo que hay en el corazón, las intenciones, las motivaciones que te llevaron a ti a hacer esto o aquello. Dios lo ve. En la justicia terrenal se juzga y se condena por las pruebas. En la justicia divina se juzga y se condena por la motivación, por la intención del corazón. No por las pruebas, sino por el corazón. Dios sabe por qué alguien hizo tal cosa, qué lo motivó, qué lo llevó a eso, qué lo llevó a odiar, qué lo llevó a levantar su mano contra alguien, qué lo llevó a hacer algo malo. ¿Por qué? Dios lo ve, Dios lo sabe todo. Por eso su misericordia es grande. Nadie es un juez más justo que Dios. Todo el que se va al infierno, hermano, se va por su maldad, no porque no haya tenido oportunidad, no porque Dios no le haya mostrado la salvación y no le haya dado esa oportunidad. Se la dio a Caín antes, le advirtió, lo trató bien. Caín, ¿por qué se ha ensañado? ¿Por qué estás ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serías enaltecido? Le está preguntando a Caín, como diciéndole, tú lo sabes. Tú sabes que si tú haces bien, serás enaltecido. Es un principio básico, hermano, de la vida. Todo el que haga el bien será enaltecido. Es básico. Gloria a Dios. Pero si hicieres mal, si tú maquinas mal, si tú piensas mal, si tú en tu corazón tienes cosas allí y estás maquinando, Dios lo ve. Entonces el pecado está a la puerta. O sea, estás a la puerta de pecar, a la puerta de recibir la maldición. Dios te dice, no lo hagas. A pesar de que estás tentado, a pesar de que hay una situación ahí en tu corazón, todavía el pecado está bajo tu potestad, bajo tu deseo. Tú te puedes enseñorear. Se lo dice claramente. Bendito el nombre del Señor. Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tú puedes todavía vencer, enseñorearte del pecado. Puedes vencerlo.
La Biblia dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago sigue diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da a luz el pecado. O sea, está en el corazón, todavía no está consumado, está en el corazón. Ya el pecado está a la puerta, está ahí, a punto de ser consumado. Ya diste a luz el pecado en tu mente, en tu corazón, ya está. Estás a punto de perder la gracia de Dios. Y el pecado siendo consumado recién, siendo consumado, da a luz la muerte, la separación de Dios. Eso es lo que le dijo Dios a Caín. Con todo y esto, que tú estás pensando mal contra tu hermano, que tú quieres matar a tu hermano, que tú estás lleno de celo contra tu hermano, porque yo bendije a tu hermano, con todo y esto, el pecado que está allí, tú te enseñorearás de él. A ti será tu deseo. Todavía tú lo puedes vencer. Es como que Dios le dijera, vénselo. Estás a tiempo, puedes vencerlo. ¿Lo hizo? No, mató a su hermano. ¿Cuántas veces Dios habrá hablado a nuestra vida? ¿En cuántas oportunidades Dios ha advertido? Te ha mostrado por sueños. Te ha hablado a través de su palabra como lo está haciendo hoy. Te ha hablado directamente al corazón. Te ha hecho entender. A veces estamos en la casa en algo que no está bien y Dios nos hace entender y dice, hey, no está bien lo que estás haciendo. Y lo sabemos. Y Dios nos está dando la oportunidad. Pero ¿cuántas veces hemos hecho caso omiso? Y entonces ha venido el lamento, las consecuencias, la tribulación, el problema. Y cuando la situación se ha puesto muy difícil, ahí es donde recién hemos entendido y hemos agachado la cabeza y hemos llorado y nos hemos postrado, hemos clamado. En algunos casos, déjeme decirle algo, Dios te perdona, porque Dios siempre perdona, pero no te evita el mal te viene. Y en otros casos, Dios te perdona y te evita el mal. Solo Dios sabe por qué. Solo Dios conoce los corazones. Dios ve el futuro. Dios sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Cuando nosotros analizamos estas cosas así, nos damos cuenta de cuán insignificantes somos, hermano. Cuán vulnerables, cuán débiles somos. ¿Cómo es que nosotros no entendemos? ¿Cómo es que nos podemos endurecer tanto? Que a pesar de ser tan clara la voz de Dios, no entendemos y persistimos en lo mismo. Caín persistió y fue un hombre maldito.
Una maldición que no solamente la llevó él, sino toda su descendencia. Porque de un hombre maldito nace una descendencia maldita. Uno de sus descendientes fue Lamec, fue el primer adúltero. Tuvo 2 mujeres. Y se atrevió en su mala condición a vociferar que si alguien mataba a Caín era maldito, pues 7 veces será maldito el que me mate a mí. Como diciendo, yo soy 7 veces peor que mi padre Caín. Esa era la postura arrogante y soberbia de ese hombre. Pero pasaron los años y Dios le dio otro hijo a Adán que se llamó Set. Set fue un hombre noble. Dios bendijo a Set. Pero no fue sino hasta que nació su hijo Enós en que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Quién era Enós? Un hombre bendito, a diferencia de Caín. Enós motivó a la gente a invocar el nombre de Dios. Les enseñó la bendición de invocar el nombre de Dios. Dios bendijo a Enós. Y Enós representa al grupo llamado los setitas, descendientes de Set, del cual viene el Cristo. Descendientes de Caín, otra línea. Y se forman 2 pueblos claramente divididos en pensamiento, en palabra y en acto. El pueblo de Caín, con su soberbia y su mala reputación, y los descendientes de Set con Enós a la cabeza, con sus acciones correctas e invocando a Dios. Era tan obvio ver a estas 2 corrientes, a estos 2 pueblos, que Dios tituló a los descendientes de Caín como los hijos de los hombres y a los descendientes de Enós o de Set como los hijos de Dios. Los descendientes de Caín eran los hijos de los hombres, pero los descendientes de Set y de Enós eran los hijos de Dios, bendecidos por Dios, con un futuro, con la gracia, con la benevolencia de Jehová, con su Espíritu Santo. Los hijos de los hombres con el diablo y los demonios, y con sus formas grotescas y mundanas y pecaminosas, marcado claramente. A veces nosotros no notamos esa diferencia, pero Dios sí la ve. Aún dentro de la congregación, Dios lo ve. Hay 2 líneas. La línea de la bendición de los hijos de Dios y la línea de la maldición de los pecadores descendientes de Caín. ¿En cuál de las 2 estamos?
no es solo alabar a Dios. Tu corazón. Tu corazón cuando tú sales de acá, tu corazón cuando tú estás en tu trabajo, tu corazón cuando tú estás en tu casa, cuando estás en la calle, tu corazón cuando tienes situaciones contra alguien, tu corazón, cómo responde. Y eso mostrará de qué línea estás. Por eso, mis amados hermanos, Caín es un caso triste. Es un caso de un hombre que tuvo talento, habilidad para trabajar la tierra, que era descendiente de Adán y Eva, que pudo haber sido una gran bendición, era el primogénito. Lo echó a perder. Echó a perder su vida por una cólera, por un celo, por un malentendido, porque él no comprendió, por algo tan insignificante que no entendió, echó a perder su vida. Dios no respaldó a Caín, no bendijo su ofrenda. Dios no bendice a nadie que no viene de corazón ante Él. No importa cuántos años tenga en una iglesia, ni cuántos cargos tenga, ni qué cosa haga. Cuando su corazón no está dispuesto para Dios, no tiene la bendición, no la tiene. Aunque se crea necesario y necesaria en la iglesia, no la tiene. Pero sí la tiene el que es de humilde corazón, el que es obediente, el que tal vez no sabe hacer mucho bien las cosas, pero siempre está dispuesto. Ese está bajo la bendición del Todopoderoso. A ese Dios ha separado. A ese Dios lo protege y lo cuida. Es su hijo, es su hija. Nadie los arrebatará de su mano. Analicemos quiénes somos y en qué línea estamos. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios por ti. Para que Dios te bendiga. Para que Dios ponga de su gracia sobre ti. Para que Dios te ilumine. Y seas parte del pueblo de Dios. Si hay alguien esta noche que diga, pastor, ore por mí, levanta tu mano, yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. No tengas vergüenza. Todos necesitamos a veces de que alguien nos ayude espiritualmente, de que alguien ore por nosotros. A veces nosotros no sabemos hacerlo. Quisiéramos llegar a Dios y no sabemos cómo. Pero siempre hay alguien que Dios usa para ayudarte. Dios bendiga esa otra mano. Voy a orar por ti. Allí donde estás en tu sitio, el que levantó su mano, póngase de pie para orar por usted. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro.
Y dile al Señor: Señor, hoy vengo delante de ti con mucho temor, con mucha reverencia, a pedirte que me perdones de todos mis pecados. Perdóname por no haber entendido o comprendido la gravedad de mis actos. Perdóname por lo que en mi corazón puede haber. Tú tienes el poder para cambiar las cosas. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero servirte. Yo quiero tu bendición, Señor. Perdóname y bendíceme. Sálvame, Señor. Sálvame de la obra mala. Sálvame del poder del pecado. Sálvame del poder del diablo. Líbrame del día malo. Sea tu gracia sobre mi vida, Señor. Y que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpie de todo pecado. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Toda la iglesia se pone de pie. Vamos a orar por estas vidas. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Atesoramos tu palabra. Gracias por cada vida que hoy levantó su mano y se ha acercado a ti. Gracias por el perdón que tú le das a todo aquel que se arrepiente, porque tú conoces los corazones y tú ves el arrepentimiento sincero y tú perdonas. Gracias por ese perdón, Señor, y por esa bendición que tú impartes al que perdonas. Bendice a mis hermanos, líbralos del mal. A todo aquel que hoy se ha arrepentido, guárdale, rodéale con tu misericordia, fortalece su vida, que el enemigo no tenga parte ni suerte en la vida de ellos. Reprendo toda obra demoníaca en sus vidas y echo fuera toda influencia maligna en el nombre de Jesús. Y el que esté enfermo sea tocado y sanado por ti de una manera poderosa. Sana su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermano? Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor.